La educación significa inculcarle valores para que sea un hombre respetuoso, que sea una educación integral. Que sea tolerante, que sea enriquecedora, que sea respetuosa de un ciudadano con el otro. Eso es lo que enriquece. Si no hacemos ese esfuerzo, pues vamos a tener una sociedad dividida, llena de odio, irrespetuosa, y con la situación que estamos viviendo, que es dolorosa. Hoy por cualquier cosa se mata. No, eso es muy triste. Y nosotros somos seres humanos y tenemos una sola oportunidad en la vida de vivir, que es la que Dios nos dio. Y eso no vuelve a pasar. Johnny. A mí toda la vida me ha preocupado algunas situaciones, algunos casos, porque yo veo que se resaltan nombres, ¿verdad? El barrio fulano de tal, la cancha sutano de tal, el estadio fulanito de tal. O sea, llevan nombre o de los administrativos que han pasado, que los construyen, o de un familiar de los administrativos que los construyen. ¿Por qué no hay un escenario deportivo en Ayapel que se llame Johnny de la Osa Beleño? Hombre, amigo, que a mí nunca me ha gustado eso, que nada lleve nombre mío, porque lo que uno hace, pues lo hace por cariño de su pueblo. Pero ahora que tú haces esa anotación, yo te digo algo. En Zaragoza, Antioquia, viví una experiencia que para mí ha sido inolvidable y ha sido ejemplar. Cuando caminaba las calles de Zaragoza, noté que el Palacio Municipal llevaba el nombre de una persona. La biblioteca, el nombre de una persona. La sala del consejo, el nombre de una persona. El salón donde impartían la enseñanza de música, el nombre de una persona. El parque, el nombre de una persona. Y a mí eso me llamó la atención. Y comencé a indagar entre Zaragoza. El salón del consejo, ¿por qué lleva el nombre? Que nunca se me ha olvidado el nombre, Rubén Darío Yalí. Y resulta que me explicaron que Rubén Darío Yalí era un concejal que tenía 50 años de ser concejal. Bendito. Un señor. Y que había escrito la historia de Zaragoza. Se le dio por escribir la historia de Zaragoza. Escribió la historia de Zaragoza tan maravillosa, desde los tiempos de la conquista de la colonia, que la gobernación de Antioquia publicó el libro. Y cuán sorpresa tengo yo que llego a la biblioteca de aquí de Ayapel y encuentro el libro de Rubén Darío Yalí ahí, la historia de Zaragoza. O sea, ese era un homenaje que le hicieron a ese tipo en vida. Y era un personaje muy querido, porque es que la gente va y lee la historia. Hombre, Zaragoza era esto. A mí eso me llamó la atención. Y conocí al señor. Un señor de edad ya bastante avanzado de años. Pero, y la gente votaba con él y él no le pedía el voto a ninguno, por lo que había hecho. Después descubrí que el Palacio Municipal llevaba el nombre de otro personaje de ahí. Ese sí murió, pero fue acribillado, fue asesinado por los paramilitares, siendo presidente del consejo. Un tipo que no le gustaba la política, pero lo metieron a la fuerza. Y él no quería. Y le costó la muerte, porque era un tipo intachable. Y así y los demás escenarios, los demás edificios llevaban el nombre de personas de ahí que se habían destacado en la comunidad por algo y nunca habían sido gobernantes, nunca fueron gobernantes. Se destacaron. O sea, resaltaron los méritos de esas personas. Eso a mí me llamó la atención. Y este año, en el Centro de Historia de Ayapel, y ya hablamos con el alcalde, y el alcalde manifestó toda la disposición, toda la disponibilidad para hacer realidad esto, de resaltar aquellos personajes de Ayapel que han dado realce al municipio por sus logros académicos, su logro científico, su logro artístico. Y en esa propuesta que vamos a llevar al Centro de Historia, tenemos a Farichen Nejalna, que es el miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, un científico que ha ido a Brasil, fue alumno de un premio Nobel de Física en Alemania. Lo contrató Cerrejón por sus investigaciones científicas y siempre habla de Ayapel. Siempre habla de Ayapel.
Teníamos a Álvaro Avizambra, pero desafortunadamente falleció. Tenemos a Luis Gabriel Miranda, que fue presidente de la Corte. Tenemos a Jorge Luis Quirós, que es miembro de la Corte y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Teníamos a Joseph Nader, un cardiólogo nacido en Ayapel, que se sentía orgulloso de haber nacido en Ayapel. Escribió un libro, él y su hermano el Mello, Carlos Nader, escribieron un libro de Ayapel, pero desafortunadamente murió hace como 20 días en los Estados Unidos, en Arlington, a los 96 años. Ya lo íbamos a homenajear. Él dijo que si se sentía bien venía el homenaje. Tenemos a John Miranda, diseñador de talla mundial, pero también tenemos personajes, a Manuel Martínez Arco, Juan Sábalo, que ha llevado el nombre de Ayapel, el único latinoamericano invitado al Festival Mundial del Trompo, celebrado en Francia, con cortometrajes que han sido destacados a nivel mundial en festivales internacionales de cine. Estuvo en México, ayapelense, pero un hombre humilde, pero ha hecho resaltar el nombre de Ayapel y nos ha hecho sentir orgullosos de ser ayapelense. Tenemos un muchacho humilde que vive en el barrio Inurbe, Cristo Rivera. Y me pregunté, ¿qué es ese Cristo? Lo ven por ahí. Vinieron los del Espectador, óyeme bien, los del diario El Espectador y un grupo de politólogos en diciembre y se bajaron, fue en la casa de Cristo Rivera, porque conocen a Cristo, lo conocieron en Bogotá. Cristo ha estado en Puerto Rico, ha estado en México, ha estado en Brasil, ha estado en Bolivia. Porque como ejemplo, porque fue uno de los hombres que cogió a la gente sin viviendas y sin techo en Bogotá y lo reunió y creó una fundación Techo con su vivienda y con su cambuche, pero un ayapelense ejemplar. Ya se regresó a vivir a Ayapel por cuestiones forzosas, por la enfermedad de la mujer. Tenemos esos personajes que le han dado lustro a Ayapel, al doctor César Alemán Camargo, que escribió el libro Don Gume, que habla, es el único libro dedicado más que todo a la ciénaga de Ayapel, a su belleza, a la narrativa, cómo describe a la ciénaga de Ayapel. Pues sí, entonces estamos en ese propósito de resaltar a esos personajes, a Fernando Ávila Aguado, que ocupó posiciones altas y se retiró de la política, pero con honor, porque no fue un hombre que como entró, salió y se retiró de la política. Entonces, ese es el propósito, de hacerles merecedores en vida al trabajo que ellos hicieron, que dieron lustro a Ayapel. Desafortunadamente hubo una señora Soledad Otero, que fue la segunda diputada en Córdoba, la primera mujer concejal en Ayapel, y que incursionó en política, cuestionada o no, pero le hablaban de Soledad Otero y cuando se referían a Soledad Otero se referían a Ayapel. La familia Avizambra, cuando usted menciona una familia Avizambra, Ayapel. La familia Chenne, cuando usted menciona un Chenne, los relacionan con Ayapel. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a Colombia se establecieron, fue en Ayapel. No fue en Barranquilla, ni en Caucasia, ni en Medellín, ni en Monterrey, fue en Ayapel. Inclusive Rafael Chenne, don Rafael Chenne Fara, fue miembro de la comisión cuando se creó el departamento de Córdoba. Y hoy esos personajes, ningún sitio lleva el nombre de estos personajes. Rufo Urueta, el primer profesor que hubo en Ayapel, el primer académico que tuvo en Ayapel, que fue senador de la República, óigase bien, amigo Oscar, fue ministro de Educación en el año de 1887, por allá, ministro de Educación. Y las políticas de educación que él dictó siendo ministro fueron copiadas en Argentina como modelo argentino y fue profesor aquí en Ayapel. Se casado con una ayapelense, Petrona García Núñez, familiar de Rafael Núñez, presidente 4 veces de Colombia. Y no hay un salón siquiera que lleve el nombre de Rafael Núñez. Fue presidente del Senado, fue senador. ¿Sabe qué es lo que pasa, Johnny? Perdone que disculpe que le interrumpa. Son personajes ilustres, son personajes hijos de Ayapel, son personajes que han vivido, han crecido aquí en Ayapel, pero que nuestra historia, no sé si es que hay dos historias, la historia clásica y la historia moderna, no los nombran. Ustedes de pronto le oí hablar
Ahora en la actualidad porque Juan Sábalo tomó se dio a conocer en el personaje de Juan Sábalo, que lo personifica Manuel Martínez Arcos, y camarógrafo, ya se me olvidó hasta el nombre. Es que hace tanto rato que no. Bueno, por eso la gente sabe que aquí nació Juan Sábalo. Y este señor no personifica a Juan Sábalo, ya estuviera en el anonimato también. Yo no sé, de pronto en las bibliotecas públicas hay esa obra, Juan Sábalo. Pero la gente va quedando en el olvido porque no hay narradores con la capacidad suya, con la retentiva suya, con una mente fresca como la suya, que sepa tanta historia y acciones de la historia, encargada de charlas, de conferencias, ¿verdad? De momentos espectaculares, de momentos especiales, donde se dé a conocer qué, cómo y dónde creció Ayapel. Afortunadamente, del vientre de Ayapel nace Johnny de la Osa. El doctor Johnny de la Osa, que yo digo que más de ser un estudioso es un filósofo, porque nos habla con tanta propiedad, nos habla con tanta seguridad, con tanta firmeza, que uno dice, ¿será que Johnny tiene algo en la cabeza, en el cerebro, que le graba? Pero algo que no nació con él, sino que está archivado ahí. Porque Johnny, la verdad es que usted nos ha dejado una gran enseñanza. Algo muy hermoso, algo de mucho alimento para el conocimiento humano. Que la gente ayapelense debe estar orgullosa, estar agradecida de tener una persona como usted, que conozca tanto de nuestra historia y de nuestra vida. Johnny, no se me ponga triste. Démele un consejo ya para terminar a los ayapelenses, a los estudiosos, a los docentes, en pocas palabras. Hombre, nosotros hemos actuado aisladamente, cada uno por su lado, y eso es lo que no nos ha permitido construir cosas hermosas. Si logramos el propósito de unir esfuerzos, que lo vamos a lograr con los docentes, porque es que mi especial interés son los docentes, los pedagogos, porque ellos son los que retransmiten los saberes. De unir ese esfuerzo, vamos a empoderar a Ayapel. Y para eso les pido a todos, no solamente a los docentes, porque es que ellos tampoco solo pueden lograr construir cosas, son parte esencial, pero no, sino todos los que nos sentimos ayapelenses, apoderarnos de la historia de Ayapel. Oscar, cuando tú hablas de esa historia, yo recuerdo mucho a mi profesor Daniel Montiel, cuando nos daba historia sagrada. Nosotros teníamos el libro de historia sagrada, pero no lo leíamos porque Daniel Montiel, por ejemplo, hacía una narración de un episodio del libro en una especie de cuento, que ya nosotros nos sabíamos el cuento de Job, de la ballena, de José vendido por su hermano, y nosotros estábamos embelecidos en la clase oyéndolo, echando en la historia. Entonces nosotros pretendemos ese recurso pedagógico, utilizarlo en la escuela, contarle a los niños la historia, pero de una manera agradable, para que ellos la capten, la retransmitan. Por ejemplo, vamos a hacer en el Centro de Historia, vamos a establecer una alianza con la Corporación En Causa de Medellín, que está desarrollando unos procesos pedagógicos aquí en el sector rural en Ayapel. ¿Y qué vamos a tratar de hacer? Rescatar la historia de Tío Conejo, Tío Tigre, de Pedro Ardimales. Pedro Ardimales. Bueno, ya tenemos nosotros un niño
de Alfonso López Tiesto, del Colegio de Tiesto, escribió un cuento sobre Pedro Ardimales, y eso para nosotros ha sido motivación. Estamos en el proceso ese de reconstrucción de esa historia de Pedro Ardimales, de Tío Conejo y Tío Tigre, porque eran historias rurales, como no había televisión, era poco radio, eran con lo que entretenían a los niños antes de acostarse, y eso era una delicia, porque yo fui partícipe de esos cuentos cuando iba a fincas que me invitaban siendo niño, nos narraban la historia de Tío Conejo, y para nosotros esa era una película. Ahí esperaba uno la hora de dormir. Y esperaba uno hasta la hora que uno se iba a acostar. Entonces nosotros tenemos ese propósito, pero queremos formar un grupo de jóvenes, porque es que la historia no se puede estancar en uno. Formar un grupo de jóvenes, que esos jóvenes sean los quienes retransmitan a los otros esa historia, y además de eso sean los que retransmitan al turismo que venga aquí la historia de Ayapel. Por ejemplo, la historia de la Casa de la Perla, la historia de la casa donde vive actualmente Nemesio Nada. Eso tiene su historia. La primera casa auténtica de estilo árabe que había en el San Jorge fue esa casa, que ya en la parte en la parte trasera de la casa la modificaron, pero todavía hay rasgos increíbles sobre esa casa. La Perla, que tiene la casa de Don Lassi Desmarque, tiene una historia. Y la historia de Ayapel, de la leyenda de Meso. Entonces, para que el turismo sepa, y ese es un propósito que el alcalde también lo identificó. Y él dice, no solamente es conocer la belleza de la sierra y caminar las calles, sino que la gente conozca, aquí pasó esto, aquí fue fusilado el cabo Hipólito Díaz, aquí estuvo el coronel Juan María Gómez. Entonces, esos jóvenes van a ser encargados de retransmitir esa riqueza cultural e histórica que tenemos, y eso va a ser un atractivo más para generar turismo. Además de eso, estamos en el proceso que se inició de que la Catedral de Ayapel, la iglesia San Jerónimo, sea declarada basílica menor. Ya cumplimos con el primer paso, ya vamos por el segundo. A mitad de año, junio, julio, que la conferencia episcopal es el tercer paso, que esperamos que no sea aprobada, porque tiene que ser sometida a una exposición y a una valoración y a una votación, y de ahí va al Vaticano. Allá es un poco más exigente, pero por el idioma, porque nos envían las cuestiones en latín, pero ya tenemos los asesores que nos van a ayudar en ese propósito. Si logramos, que estoy plenamente convencido que vamos a lograr que nuestra iglesia sea declarada basílica menor, eso va a ser un polo más de atracción turística. ¿Por qué? Porque la iglesia encierra unos rasgos arquitectónicos inigualables. Es la iglesia más hermosa, ha sido declarada patrimonio del departamento de Córdoba, fue el centro de evangelización del catolicismo de toda la región del San Jorge. Y estamos convencidos que vamos a lograr eso. Johnny, de verdad enriquecido con todo lo que la charla que hemos tenido, una charla larguita pero provechosa. Permítame darle gracias a Dios por la oportunidad y a usted por dedicarnos su tiempo. Oye, ha sido de mucha satisfacción por el regreso, el retorno del programa de Frente con Oscar, para que Colombia y el mundo sepan lo lindo que es Ayapel, lo inteligente que es su gente y lo hermoso, la ciénaga y sus mujeres. Respetable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final del reencuentro del programa de Frente con Oscar con toda su respetable teleaudiencia, con la humildad que caracteriza a los de mi raza, con la cámara de Juan Sábalo. Les habló este servidor y amigo de todos ustedes, Oscar Silva Agua, para que el pueblo ayapelense quede bien informado. No se les olvide, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque no hay mañana que no sea hoy, ni hoy que no sea ayer. Sigan siendo felices, Oscar les dice, con mucho gusto.